un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Biblia. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y esperá que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, mira, bobo. Ni que llaman inflación autoconstruida. Y son la verdad de pedir un disculpa a los gobernación. Que Maduro en Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. Estamos prácticamente a la finalización del año y del ciclo de barricada de este año, que lo vamos a retomar en el mes de febrero. Con mucha más razón entonces el énfasis que se pueda poner sobre una realidad acuciante como la que estamos viviendo. Quiero destacar dos aspectos que generalmente pasan por alto los comunicadores. Este año falleció uno de los mayores criminales de guerra del siglo XX. Usted estará pensando en figuras que participaron de las guerras, que tuvieron a cargo ejecuciones masivas, invasión de pueblos. No, este, llamado Henry Kissinger, fue un criminal de guerra, ocupaba las funciones más altas como secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y alentaba a la conducción del gobierno de los Estados Unidos a intervenir de una manera cruel en todos los estados que tenían proyectos y procesos revolucionarios. Así fue entonces gestándose la perspectiva de este individuo como algunos lo han visualizado como tal, más allá de las funciones impactantes que tuvo siempre como secretario de Estado. Se puede ser secretario de Estado y ser un criminal de guerra. Una referencia para Córdoba, para la finalización del mandato del gobernador Schiaretti. Muy mal final el de Schiaretti, a mi entender, cuando concluyó su gobernación, ocultando a quienes lo seguían que él trabajaba de una manera sigilosa en favor de quien resultó finalmente elegido presidente de la República, no obstante haber dicho que iba a tener una posición de neutralidad e iba a alentar cierta, no digo abstención, pero cierta prescindencia. Por eso, para mí, fue una actividad, la cumplí al final de su gestión, muy negativa. También aquí en Córdoba no lo dicen porque tienen compromisos, tienen miedo, o lo que sea. Son muchos los factores que suelen incidir. Podía haber dicho directamente que estaba con Milei. Tanto es así que figuras prominentes de su gobierno hoy integran el gobierno de Milei. Es decir, un acto de sinceramiento siempre es bueno en política. No lo tuvo. No tuvo un acto de sinceramiento. Y sobre la realidad que estamos viviendo ahora, llevamos una semana de un nuevo gobierno en la Argentina. Y sobre eso, obviamente, cada uno de los intervinientes en el programa tendrán una postura, creo que desde ya, muy diferente una de otra. Emanuel Berardo, dentro de pocos días va a estar, es la figura del Polo Obrero, conductor del, podemos decir, de la conducción del Polo Obrero, sí, una conducción colectiva del Polo Obrero. Así es. Y ahora acaba de salir una resolución de la ministra Burrich, gran represora la ministra Burrich, gran represora, ya lo fue antes, ahora sigue. Vamos a ver cómo hace ejecutar las medidas represoras. ¿Van a salir a la calle ustedes? Vamos a salir a la calle este 20 de diciembre, no solamente las organizaciones sociales y piqueteras y de derechos humanos, sino también hubo una reunión antes de ayer donde participaron 6 sindicatos y una de las centrales sindicales de Córdoba. Ahora en estos momentos hay otra reunión que convocó otro sector de sindicatos que luego el día lunes vamos a coordinar
Entonces va a haber por lo menos 10 o 15 sindicatos y alrededor de 20 organizaciones sociales y piqueteras reclamando, porque bueno, la situación que todos estamos viviendo... No los sindicatos de las tradicionales, diríamos, de conducciones tradicionales. No responden a las burocracias sindicales que responden al ajuste anteriormente del gobierno kirchnerista y que pactaron la paz social con Macri y que ahora están diciendo que están viendo qué va a pasar cuando está muy claro lo que está pasando, que es un golpe brutal sobre el conjunto de los trabajadores. Incluso están planteando que va a volver el impuesto a las ganancias que votaron hace pocos meses. Había dicho Milei que era inmundo. Totalmente, ahora lo quiere eso volver a es calificativo. Bueno, pero es la política y lo que ha desarrollado Milei durante toda la campaña, que ha engañado al electorado, particularmente al electorado que lo votó en las primarias y en las PASO, que fue el 30%, y al otro resto que lo votó en contra del kirchnerismo, los engañó porque le dijo que venía a terminar con la inflación. Ya está planteado que va a haber más inflación que antes, que venía a terminar con la casta, tiene a la represora, a Patricia Bullrich, a la cual acusaba de poner bomba en los jardines de infantes, pero es la responsable de las muertes del 19-20 de diciembre del 2001, y a Caputo, que es el que denunció y que realmente se patinó los 45.000 millones de dólares del préstamo del FMI que pidió Macri. Pero el doctor Martín Lopardo Silva debe estar muy contento en estos días, porque finalmente las ideas que él propició aquí en el programa en una anterior oportunidad como libertario, ¿qué? Sigue siéndolo, por cierto. Bueno, primero le voy a decir muchas gracias por la invitación y en segundo lugar le voy a decir que yo no soy libertario. No. Yo formo parte de un espacio que es La Libertad Avanza, pero soy presidente de un partido que se llama Unión Celeste y Blanco. Eso lo dijo aquella vez. Exacto. Y yo he tenido mala memoria. Somos de origen justicialista, no kirchnerista. Por lo tanto, pertenecemos a un sector que, no contenidos por el kirchnerismo, con políticas absolutamente o diametralmente opuestas a lo que nosotros creemos que corresponde aplicar en la Argentina, hemos sido, hemos sido fundadores de este espacio de La Libertad Avanza y hoy lo vemos, luego de las elecciones y de las medidas que se han tomado, con prudencia. Lo vemos con mucha prudencia, lo vemos con alguna, le diría, con algún grado de benevolencia hacia el futuro. Digamos, le estamos dando el indubio pro reo. Creo que esa es una frase que usted la va a saber interpretar mejor que nadie. Y ese indubio creo que tiene plazo fijo. Muy moderado lo veo. No, y vio cómo viene la cosa. O sea, hoy por hoy algunas medidas, yo en particular creo que son necesarias, y en otras medidas me parece que no eran del todo necesarias. O no al menos previsibles, o no al menos de las que yo me sienta satisfecho. Le vuelvo a repetir, con mi origen, siendo fundador del espacio y no teniendo ninguna responsabilidad en este gobierno, soy fundador de un espacio que es gobierno del que no pertenezco, está un dato ese, ¿no? Me da esa tranquilidad de decir, hay cosas que me parece que están bien y hay cosas que me parece que hay que dejarlas caminar y otras que hay que rever. Ya vamos a ver los aspectos que definen cada uno de estos sectores que usted acaba de puntualizar. No es común que en nuestro programa tengamos a un docente, investigador, un hombre de la cátedra, podríamos decir, al doctor Roque Duarte Bazán, que ha puesto siempre su énfasis en el estudio particularmente de nuestras instituciones y del federalismo. Hoy, ¿cómo ve usted el llamado federalismo en la Argentina de hoy? Bueno, le contesto inmediatamente, pero antes le voy a hacer un comentario. Sí, acá hay libertad plena. Bueno, primero voy a demostrar, o tengo demostrado, que en Argentina no hay federalismo. Ya lo voy a ver luego. Argentina no es un país federal, no es un país confederal, no es un país unitario, es un país sui generis. ¿Un país? Sui generis. De ordenamiento. Tenemos una nueva definición de lo que es la Argentina. Bueno, pero antes quería comentarle que yo conocí a Henry Kissinger. No me
no me vanaglorio de eso, pero yo ¿Lo era... conoció personalmente? Sí. El 20. Estaba por una circunstancia muy casual, si usted quiere. Yo era profesor en la Universidad Nacional de La Rioja, en ese momento secretario académico, y Carlos Menem vino a festejar el aniversario de la ciudad de La Rioja y se hizo un acontecimiento ahí donde estuvimos los secretarios de la universidad y bueno, y apareció con Henry Kissinger. Y ahí nos lo presentó a Henry Kissinger. Y no tuvimos mucha oportunidad de conversar, pero sí lo conocí, a Henry Kissinger. Y bueno, eso quería comentarle, ya que sí, yo estoy de acuerdo que él intervino en la cuestión de Chile especialmente. En casi todos los países de América de alguna manera. Y acá también, con el Plan Cóndor. Ahora, no nos olvidemos que fue el gestor del encuentro entre Nixon y Mao Zedong. Y eso fue el despertar de una China que no conocíamos, que hoy la estamos conociendo y que vuelve sobre sus cánones confucionistas, de Confucio. Vamos a ver este país sui generis, que acaba de decir usted. Si lo puede definir de una manera que nuestra audiencia lo entienda. En cuanto a su régimen político... Dado su calidad de expositor que viene de la cátedra y de la formación que tiene. Sí. Es siempre un desafío hablar a la gente común. De eso se trata. De eso se trata. Yo traje acá datos duros, pues me he dedicado los últimos 20 años al estudio del federalismo fiscal. Por supuesto, hay un punto de vista obviamente fiscal y también un punto de vista jurídico. Y hemos producido varios artículos, algunos publicados en el exterior. Y bueno, lo que voy a decir ahora, eso es lo que quiero, no puedo mostrarles datos porque no estamos en la academia. Y además no quiero caer Estamos en un ámbito completamente distinto a la academia. Estamos en un programa de televisión. Exactamente. Entonces... Pues yo voy a volver para esto que usted habla del federalismo fiscal. Claro. Yo voy a volver con eso, que me interesa profundamente, para que la gente sepa qué es a lo que usted apunta. Cuando habla, porque hizo una enumeración de lo que no era la Argentina y de lo que sí era. Y aquí hay otro dirigente social como Nicolás Alessio. Sí, señor. ¿Y cuál es la visión que tiene de la asunción de hace una semana de este presidente inesperado en algún momento? Estoy preocupadísimo. Lo que se ve es profundamente dramático. Me gustaría tener esa mirada casi de precaución que tiene Leopoldo Silva, de origen peronista, lo cual me congratulo. Es un hombre muy equilibrado. Por eso me congratulo. Quisiera tener esa mirada, pero es imposible con los datos, con las medidas que se han tomado y que se van a tomar, con la patotera Bullrich amenazando a la familia, al obrero, al desocupado, pero amenazándolo directamente, de una manera casi grosera y además inconstitucional, porque viola el derecho de los derechos. Si yo no protesto, no consigo derecho. O sea, hay un técnico, que ahora no tengo el nombre, o un especialista, que dice que el derecho a la protesta da origen a todos los demás derechos. Porque los derechos que hemos conquistado, se han conquistado con la lucha, en la calle. La mayoría de ellos se ha conquistado en la calle. Entonces, reprimir eso, o amenazar con reprimir, incluso amenazando a las provincias, tienen que acordar con este protocolo que ni siquiera es una ley. Bueno, es terrible. Y ya sabemos quién es Pato Bullrich. Vos lo dijiste muy bien al comienzo. Lo único que me... es una chicana, pero la tengo que decir. Lo único que me agrada de estas cosas, de estas últimas medidas, es que han tenido que volver al comunismo chino. Calladito la boca, piolín en bolsa. ¿Qué no dijo Milei?
no solo del comunismo chino, de los comunistas, de los zurdos, de las izquierdas. ¿Qué no dijo? Ahora está muy contento con la visita de un emisario chino. Calladito la boca, tuvo que mandar una carta a Xi Jinping para ver, muchachos, juntémonos, pues necesito la plata. O sea, terrible. Ha defraudado a su propio electorado. Hoy leía cómo los sectores agroexportadores, los sectores agrarios, del mismo campo, está preocupado porque suponía que iba a bajar las retenciones. Por las retenciones. No las baja. A retenciones de las economías regionales las sube. Sube el impuesto cuando tengo que importar. Y ellos tienen que importar para después la producción. Entonces, hasta ellos mismos están, digo ellos mismos porque son los que lo han apoyado, lo han votado, están preocupados con las medidas. Hay un nivel de cinismo. Yo lo escuché a Adorno y lo vengo escuchando todos los días. Hay un nivel de cinismo muy alto. Te proponen hundir el barco ahora para que no se hunda después. Pero no te dicen que si se hunde ahora, ¿quién queda vivo? ¿Quiénes van a ser los pícaros que se van a salvar? ¿Y quiénes serán esa inmensa mayoría que se va a ahogar? No te lo dicen. Doctor Duarte Bazán, lo que ha dicho Alessio me parece que da pie a que usted haga una reflexión sobre el origen de los derechos. ¿Ese es el origen de los derechos? Las movilizaciones, las luchas. Mire, ahí hay que decir una cuestión que a mí cuando me tocó exponerla ahí en la Facultad de Derecho, precisamente, frente a un grupo de estudiantes extranjeros que estaba formado por unos 30 brasileros, ellos me pidieron que les... ¿Eso hace mucho? Y ahora unos 2 años y medio. ¿Hace poco? Sí. Entonces yo les expliqué un poco la Constitución argentina. Es una coexistencia de liberalismo con socialismo. Y entonces, por un lado, si usted va a ver a los precursores de la Constitución, tendríamos que tener en cuenta a Alberdi, ¿no? Que tenía como uno de sus libros al de Adam Smith, que es donde viene el liberalismo en su faceta comercial, internacional, porque el liberalismo, el concepto de libertad tampoco se explica muy bien, porque libertad ¿para qué? ¿Qué es la libertad? Y la libertad, hablábamos de los derechos. De los el derechos. surgimiento de los derechos. Ahí, bueno, por un lado, tenemos la Constitución liberal del artículo 14 y el 14 bis, que introduce la simbiosis, digamos. Si usted lo recordará, también en eso tuvo mucha participación Alfredo Palacios. Alfredo Palacios que... Para la gente que no sabe, Alfredo Palacios fue una figura histórica del socialismo, de comienzo del siglo XX y protagonista hasta la década del peronismo. Entonces ahí, Alfredo Palacios, como había sido derrocado Perón y se llamó una constituyente, una de las condiciones que puso para ejercer como constituyente es que le dejaran introducir el 14 bis. Y inclusive llegó un momento medio ahí simbiótico que pidió la cadena nacional. Y ahí explicó que él estaba ahí para poner el 14 bis. O sea que, por un lado, Alberdi, origen de los derechos, tenemos una simbiosis, ¿no es cierto?, entre liberalismo y socialismo, cosa que no ocurre en otras constituciones. Ahora voy a un movilizador de los afectados por las crisis sociales, como es Manuel Berardo, del Polo Obrero. Sí, primero... ¿Surgen derechos de la movilización? Totalmente, y si el derecho, como lo planteó muy bien recién, es el principal derecho. Si vos no tenés derecho a reclamar y a reclamar y oponerte a cualquier tipo de avasallamiento de tus derechos, ningún derecho es cumplido. Porque acá, si no hubiera las movilizaciones populares, sino los sindicatos
se hubieran organizado, los trabajadores estaríamos en peores condiciones de las que ya estamos actualmente. Entonces, claramente hay que desarrollar grandes movilizaciones, porque son las grandes movilizaciones las que han conseguido los derechos de los trabajadores. Eso históricamente así, es innegable. Entonces, acá lo que se está desarrollando con este protocolo de Bullrich es de prepararse primero políticamente para decirle a la sociedad de que el problema de la sociedad, de la crisis, del ajuste, de que la carne cueste 8.000 pesos, es de la gente que se moviliza. Y le dicen que la sociedad, las personas de bien, tienen que estar con la política en contra de las movilizaciones, como si los que se movilizan no fueran parte de esa sociedad. Los excluyen de la sociedad y después le terminan diciendo, como Macri, que somos los orcos que se movilizan, sacándole todo rasgo de humanidad para poder avanzar sobre esas familias trabajadoras. Y como, claramente... Perdón, sí. O como si no fueran trabajadores. Dice, no, porque dificultan a los que van a trabajar. Y sí, yo soy trabajador también. O sea. Totalmente. Pero aparte de eso, como tienen muy en claro, lo dejó claro en su discurso de asunción de Milei, lo han estado desarrollando todos sus ministros, acá va a haber una población más empobrecida, porque la inflación del mes que viene va a ser del 20, del 40, y estamos prácticamente en una hiperinflación que dicen que decían que venían a parar, y que va a ser no solamente el 45% de la población bajo la línea de la pobreza, que son los números de hace 3 meses atrás, ya hasta en el 50 va a ser del 60 y el 70. Entonces le dicen a la población, mira, si vos te movilizas ante esta brutalidad, ante esta masacre social, te vamos a perseguir, te vamos a judicializar, te vamos a perseguir a tus hijos, te vamos a encarcelar y a reprimir. Schiaretti ya avanzó en eso con la judicialización de las movilizaciones, donde estoy judicializado yo, Soledad Díaz, el secretario general de ATE, por un juez que avaló un habeas corpus de los comerciantes, donde dice que los que Fernández López, donde dice que los que nos movilizamos reclamando somos una dictadura de masa. ¿Cuáles son para usted los aspectos, Leopoldo Silva, positivo y negativo, que parece ser que los que ha insinuado como una caracterización global? Bueno, como primera medida, doctor, déjeme plantearle algo. Sabe que yo también soy un hombre de derecho como usted y como el doctor. Hable todo lo que quiera. Entonces, a mí me parece de que no las hace falta que me pida permiso. No son el único repollo del que nacen los derechos. Los derechos nacen de un montón de maneras que la realidad de la sociedad lo toma y el legislador lo observa y lo regula. El legislador no regula lo que la sociedad no quiere que regule. La sociedad dice que hay que levantarse a la mañana a las 7, 8 de la mañana y desayunar. No es que el legislador le impuso eso a la sociedad. Eso es sociología básica y creación de derechos y de normas. Entonces, perdóneme, déjeme que le diga esto. No confundamos la protesta en sí misma como un derecho con la metodología que se lleva adelante de la protesta y de ese ejercicio del derecho. Entonces, yo no estoy en contra de la protesta. Créame que yo no estoy en contra de la protesta. Por ejemplo, te explico lo siguiente para que usted te me dé explica, cuenta. yo le escucho. Pero ¿sabe qué pasa? Los trabajadores yo no estoy en ocupados contra pueden de la parar la protesta. fábrica. Yo Los estoy en contra desocupados se de la tienen que movilizar. metodología de la propuesta, porque como usted tiene el derecho de la metodología de la protesta. Yo estoy a favor de que se proteste y estoy a favor de los derechos. De lo que no estoy a favor del ningún protocolo. punto de vista favor es del de protocolo. la metodología. ¿Cuál es la metodología? Corto, hago lo que quiero, porque mientras usted tiene derecho a que el trabajador defienda su salario y protesta para eso, del otro lado tiene el mismo derecho el enfermo que va arriba del 107 y que no llega al hospital de urgencia. Y se lo digo por experiencia propia. Como usted contó su experiencia de estar judicializado, yo le voy a contar la experiencia de estar arriba de una ambulancia y no llegar al establecimiento sanitario porque el polo obrero me había cortado uno de los puentes. No, es falso. Es No, falso, absolutamente. Porque lo han dicho, lo dicen incluso los funcionarios, lo que nosotros nos oponemos, no me que cuestione la nadie
nadie no en me ninguna cuestione movilización, la veracidad de ninguna lo que yo he organización, vivido, ninguna organización Yo no le cuestioné a usted si está judicializado o no, ninguna movilización evita que pase una ambulancia. Eso es falso de si lo un evita punto al o otro. si no, y si lo su que vos estás protocolo ocultando es que sirve vos o no, estás de me acuerdo, parece que vos yo estás de estoy de acuerdo con el protocolo de Yo Patricia estoy de Bullrich, que acuerdo quiere con eliminar que el derecho a la ejercicio protesta. de un derecho se regule de manera que todos los demás están regulados, porque, a ver, vamos a ser claros, no vayamos a hacer de esto una cuestión estrictamente política. Yo tengo derecho a ejercer en mi casa, por ejemplo, un asado. Y lo puedo hacer en mi casa. Ahora, si yo lo hago en la casa del vecino, le lleno de mugre la casa del vecino, y el tipo me dice, yo no quiero verte a vos acá, y me parece que le estoy violando el derecho a él, entonces yo tengo el derecho de ejercerlo pero en mi estamos casa. hablando de cosas para totalmente terciar. No, bueno, pero todo va con todo. pero a Como mí me decía, parece- pero Para un terciar, ejemplo aclara si me todo, permiten, para terciar, No, me parece que, a ver, está claro que ningún derecho, incluso el de la protesta que yo avalo y lo he ejercido en más de una oportunidad, es absoluto. O sea, nadie está en contra también de tener, por ejemplo, esto. Pasa una ambulancia, loco, no corren y pasan. Yo he estado en movilizaciones donde eso ocurre. Hay racionalidad en algunos tiene casos que haber racionalidad. y no hay racionalidad bueno, en pero otros. digo, no vamos a entrar Por eso también creo que debe haber racionalidad, padre, en la Y manera en cuando que le- se tengo una- controla el sí, tengo una ejercicio del consulta. derecho. pero lo que no es pasa una cuestión de que estemos en contra del ejercicio del derecho de la Permitime protesta. una pregunta. Estamos Claro, en contra de la forma en que muchas veces se ha Pero, llevado a ver, adelante violando otros está bien, derechos. pero las formas son muy de coyuntura. Son me muy de permite, momento. Alessio, Cuando Bullrich Duarte y los Bazán, libertarios en el medio de la origen de pandemia los cortaban, en el origen de los derechos, las movilizaciones tienen un rol preponderante. Bueno, Ahí lo pongo contra las cuerdas. de las épocas, la toma de la Bastilla. Bueno, ejemplo histórico, la toma de la Bastilla. Sí. Que generó, de la que participó Napoleón como artillero, defendiendo o atacando la Bastilla. Después de eso, al transcurso de los tiempos... Estamos hablando del siglo XVIII. Exactamente. Al transcurso de los tiempos nos encontramos con un Napoleón emperador. Y no solamente emperador, sino con sucesión. Está Napoleón el primero, Napoleón segundo y Napoleón tercero. Ahí nació un derecho. Entonces, cuando uno ve la trazabilidad histórica, puede determinar los orígenes. Pero el derecho, que esta es una definición muy sencilla, es un orden social coactivo. No existe si no existe la fuerza, pero por el contrario, se suele sostener, a veces con... Acá le dice Leopardo que está de acuerdo con lo que acaba de decir usted. Con el concepto que acaba de dar el doctor recientemente de que no hay derecho si no existe tutela que pueda garantizar eso a través del ejercicio de la fuerza, que una fuerza delegada de común acuerdo con toda la sociedad. Coactivo, sí, la coacción está entregada al Estado por parte de los ciudadanos. A ver que termine, lamentablemente, porque voy a pasar a la pausa y voy a volver. Eso puede dar lugar a confusiones. Pero para evitar la confusión vamos a hacer una pausa. Tenemos unos minutos. Después de la pausa yo vuelvo sobre ese concepto. Vicepresidenta de la Nación. Doctor Duarte Bazán, ¿el derecho se impone, se ejerce coactivamente mediante la fuerza? Usted está planteando una cuestión filosófica, pero la verdad verdadera es que si no hay fuerza no hay derecho. En el caso que hablaban ellos dos recién, el derecho, el caso de la Patricia Bullrich, ¿no es cierto?, que es una política que representa el cambio porque siempre ha cambiado de bando, pero ella ha cambiado. Sí, sí, sí. Con todo el mundo, sí. Bueno, necesita la fuerza ahora para ejercer lo que ella cree que es su derecho. Y bueno, y después las organizaciones
piqueteros hay que conocer un poco el origen de los piqueteros, allá en Salta, en el sur, ¿no es cierto? Privatizadas. Claro, claro. Él es un activo protagonista de los piquetes. Ahí también ustedes, con las manifestaciones que hacen, están llevando algo de fuerza por detrás para hacer valer su derecho. O sea que medio inseparable. Es un tema filosófico, entonces. Sí. Perón complejo. Es complejo. Perón había dicho que... Hubo alguien que lo recuerda a Perón. Sí. Que parecía estar sepultado. La fuerza del derecho de las bestias, decía él, un libro que sacó. La fuerza del derecho de las bestias. Pero eso no es idea originaria de Perón. Ajá. Creo. Bueno, podría no Tenía ser. otra procedencia. Sí, sí, Pero sí. yo quiero volver al punto de partida de que usted habló cuando habló de los federalismos. Una cosa que me llamó muchísimo la atención en Argentina, un federalismo fiscal. ¿Qué es eso? Bueno, federalismo fiscal es una subdisciplina dentro de la economía, de las finanzas públicas. Tiene categoría disciplinaria. ¿Y qué efectos reales en la actualidad tiene? El federalismo fiscal se expresa de varias maneras, pero particularmente por la ley de coparticipación en la Argentina, ¿no? Y eso hace que se rompa la cuestión federal, porque la ley de coparticipación no es federal, a pesar que se diga todo lo contrario. Hay una puja actualmente entre los gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional sobre el tema de la coparticipación. Sí la hay, efectivamente, pero se esconde el origen de todo esto. Se esconde el origen de decir, todo está en la ley 23548, que es la 25, bueno, por ahí se me han... No importa el número de la ley de coparticipación federal, que nace del acuerdo entre los gobernadores del norte con Raúl Alfonsín, que se lo imponen, ¿no es cierto?, en esa negociación que tuvieron, y hizo que Alfonsín, a pesar de ser bonaerense de Chascomús, le pidiera al gobernador Armendáriz que renunciara a 6,5 puntos de la coparticipación. Le aclaro a la gente, el gobernador Armendáriz era el gobernador radical de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Alfonsín. Y eso se consolida cuando la misma entente que hay de una liga de gobernadores, que es una organización informal. Yo tengo una maestría en administración. Entonces, en la administración estudiamos las organizaciones formales y las organizaciones informales. Y entre nos, las organizaciones informales suelen tener más importancia que las organizaciones formales. Este tipo de organizaciones hoy, ¿cómo se traducen en la realidad de la disputa nación-provincias? Porque hay una puja. Bueno, hay una puja distributiva. Además de todas las otras distribuciones está esta. Claro, es que más allá de que tal vez la ley de coparticipación tiene que ver con lo que dice el doctor, que no es del todo federal, ha sido una ley que ha permitido para las provincias hacerse de algunos fondos que son necesarios. Y este gobierno quiere limitarla o quiere modificarla, no sabemos nunca qué quiere hacer. Pero por eso los gobernadores están muy alerta y se reunieron incluso antes de que fuera elegido. Porque una verdadera ley de coparticipación, que es difícil hacerla con justicia porque las realidades provinciales son todas muy diferentes y los que producen también es diferente y los sistemas impositivos también, digamos, es muy complejo. Yo creo que es una ley que más o menos, quizás obviamente será mejorable, pero que permite una redistribución de la riqueza. Ahora, decirle a las provincias, le cortamos los fondos, es una barbaridad. Hay un problema ahora en este momento, que el restablecimiento del impuesto a las ganancias para una determinada categoría es por una reclamación de los gobernadores, dicen. Dicen. Porque se le ha quitado parte de la participación. Bueno, pero ahora ese es otro problema.
Lo del impuesto a la ganancia, Milei dijo que él se cortaba la mano antes de... Dijo que era inmundo. También, pero dijo, antes de poner otro nuevo impuesto me corto la mano. O sea, realmente la improvisación de este plan económico, aunque no es improvisado en el sentido de que el ajuste es brutal. ¿Hay un plan económico o hay medidas? Son medidas de ajuste brutal. A eso ellos le llaman plan. Parecido al te torturo ahora, no te quejes porque si no te reprimo y después vamos a ver si salís vivo, porque esa es la verdad. Leopardo, ¿hay un plan económico en Argentina? Me gusta escucharlo a Nicolás, a mí la verdad que me ilustra mucho. Obviamente que no estoy de acuerdo con lo que dice. En primer lugar, me parece que la ley de coparticipación es una ley que hay que reformarla sí o sí, porque genera una serie de desigualdades entre provincias que evidentemente permite que haya provincias ricas y provincias pobres. Las provincias ricas generalmente son aquellas que no producen, las provincias pobres son aquellas que producen y mandan esos fondos al Estado Nacional para que el Estado Nacional de forma discrecional, que es ahí donde se debe atacar el problema, se lo reenvíe a los gobernadores amigos. No existe una regla o una norma más allá del origen de la coparticipación que establezca qué se le va a mandar a las provincias en concepto de qué. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que hay un error de concepto al decir este gobierno nacional que hace 5 días que asumió, parece que fueran 5 años, ¿no? Pero hace 5 días que asumió, le va a quitar los fondos a los gobernadores. Eso de ninguna manera. Al contrario, la reunión que ha tenido con todos los gobernadores, el gobierno nacional, fue precisamente para establecer qué mecánica va a haber. Y lo único que se dijo no se va a enviar más son los fondos discrecionales, que vuelvo a repetir, me parece que es la discrecionalidad que se manda el problema que radica en los fondos en sí. Pregunto yo, ¿Córdoba tiene conflicto con la nación? Es así, doctor. Y claro, ¿cómo no va a tener conflicto? Si de cada 100 pesos que manda le devuelven 37. Digo, ¿cómo no va a tener conflicto si tiene una deuda la nación con la provincia? ¿Cómo no va a tener conflicto si el gobierno de Córdoba ha mantenido bajo su propia órbita la caja de jubilaciones, lo cual celebro? Hay varias provincias. Sí, que tienen la caja exacto, de pero yo celebro que la caja de nacionalizado. jubilaciones no sea nacionalizado. Pero los recursos para la caja de jubilaciones, que lo tiene que enviar la nación, en realidad son recursos propios de Córdoba. Son recursos que nosotros sostenemos y mandamos. ¿Cómo no va a tener problema el gobierno provincial con la nación? Y digo con la nación, estoy hablando de los últimos 35 años, 30 años. No estoy hablando de los últimos 5 días. No, por favor. Lo que pasa es que esto hay que darle una resolución. Sí, digo, sí, ¿por sí. qué en el AMBA, por qué en Capital, por qué en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la República Argentina, tenemos los subsidios que tenemos y los cordobeses no lo tenemos? Bueno, porque se pagan con fondos cordobeses, Nicolás. A ver la respuesta. No, yo quiero decir que no soy un especialista en coparticipación, lo que quiero, y coincido que, es más, lo dije, probablemente esta ley haya que modificarla, probablemente haya una discriminación injusta en cómo se distribuyen los bienes, o sea, yo eso no lo niego, pues no soy experto, no conozco, y es muy probable que sea así, que esto haya que mejorarlo. Ahora, el gobierno de Milei, antes de la campaña, empezó a hablar de provincias viables y provincias que no lo eran, como diciendo, creo que fue Burgi la que dijo, bueno, la que no le alcanza con lo que produce, se la arregla sola. Yo creo que eso también es muy peligroso, porque en un país tan rico como el nuestro, donde pueda haber provincias que tengan reales dificultades a la hora de administrar o de lo que producen, tiene que haber una compensación. Bueno, no es por eso es la ley. Por eso, Nicolás, es la ley de coparticipación. Bueno, porque lo que originariamente se buscaba era un sistema más justo, más equilibrado de redistribución. Ahora vamos a la segunda pregunta del doctor. ¿Usted cree que esto es un plan? No, yo creo que estas son medidas. Y también quiero reconocerle que con algunas medidas no estoy del todo cómodo, la estoy mirando con alguna distancia. Y usted me va a preguntar puntualmente en qué, y en eso vamos a volver al que fue presidente en 1945-46, que falleció en la década del 70 y que dio origen al movimiento nacional justicialista. Un ejemplo aclara todo. ¿Cuál sería ese ejemplo? El ejemplo es el siguiente.
empleado público que no trabaja, empleado que vamos a recortar, ganancias, que yo desde ya me opongo a que se vuelva al régimen de ganancia, el salario no es ganancia. Yo he hecho derecho laboral durante muchos años y el salario es una retribución por un esfuerzo físico e intelectual, nada más. Pero digo, ahí termino, doctor. Acá tenemos otros sectores del Estado enormes para recortar. ¿Qué pasa con los contratos de consultoría de todos los economistas que pasean por todos los medios de prensa de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa con esos contratos que son enormes? Le voy a preguntar a Duarte Bazán sobre la existencia a través de los ATN, entre otros de La Rioja, ya que mencionó La Rioja, Catamarca y otras provincias. ¿Ustedes captan la voluntad de la gente que quiere salir o diseñan la salida como una estrategia de lucha? No, la gente quiere salir, claramente. Eso es lo que quería distinguir. Claramente, la gente está reclamando las acciones porque, bueno, el ajuste es muy fuerte. Y sí hay un plan. Dicen que son solamente medidas, pero son las medidas de un plan económico de un mayor ajuste a los trabajadores, a los jubilados, a los trabajadores desocupados. Ir a recortar la obra pública significa decenas de miles de puestos de trabajo que se pierden. Cuando se quiere hacer la distinción de trabajador o estatal que trabaja y no trabaja, se plantea la vía para ajustar a miles de trabajadores que han sido precarizados durante 15 años del kirchnerismo con monotributo, etcétera, 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 toda la forma de precarización del Estado. Se plantea que hay un plan acá se planteó, por ejemplo, de la caja de jubilación. Se preocupa mucho por la coparticipación en su discurso, pero no se preocupa que la jubilación es un salario diferido y no se le cumple y se lo quiere eliminar para darle por decreto como si fuera una asistencia y quieren convertir a la jubilación en una asistencia a la vejez, con lo cual estamos en contra. Por eso las familias, los trabajadores se quieren movilizar y por eso también les reclamamos las centrales sindicales. Que es una propuesta que surge de abajo. Totalmente, nosotros tenemos un método no es que ustedes la impongan como un diseño de lucha. No, nosotros funcionamos en la asamblea, cada barrio tiene su asamblea. Pero después, si me permite, doctor, una pregunta, porque se habló de los métodos, y ya que hay una lucha más de ideas que de la calle en este momento, se planteaba del método de la protesta. Estaba de acuerdo cuando los libertarios y Patricia Bullrich, en medio de la pandemia, movilizaban, y acá en Córdoba, en el Patio Olmos, hicieron hasta una fiesta electrónica, porque decían que tenían derecho a salir en medio de la pandemia y tenían paralizado toda la ciudad. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hay una vara para unas cosas y otra para precisamente otras. Porque yo no coincido con eso de que haya distintas varas para medir distintas medidas. Me parece de que acá tenemos que utilizar una vara y utilizarla de una misma manera. Ahí lo dejo. Por lo tanto, insisto, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos tipos de exceso, sea quien sea, ¿no es cierto? Hay algo que acabo de decirlo en voz alta sobre la existencia de determinadas provincias como La Rioja, Catamarca, hay otras, mediante la provisión del ATN. Bueno, mire, acá tengo el dato del ATN. Ayuda del Tesoro Nacional, ATN. El ATN, el año 2020, representaba... 2020. Los datos que tengo hasta 2020, en base a Contraloría General de la Nación y AFIP. Acaba de asumir el gobierno kirchnerista, hacía poco tiempo. Pero estoy hablando de todo 2019, el 2020, claro. El 2020 final estoy hablando. Porque los datos final. Sí, claro. El ATN representa el 0,5% de la recaudación de la AFIP. Nada, entonces. Entonces, las provincias representan el 29,7%. O sea que es una porción muy mínima. Lo que se pasa es que se hace mucha bulla sobre eso. Pero en realidad... Pero en todo se hace bulla. Y en todo, pero me parece que esto del ATN... No se puede guardar sin es un plus relativamente pequeño de lo que le llega a las provincias. Pero entonces, como es cierto, se distribuye de acuerdo a criterios políticos, pero la entidad que tiene en cuanto a su monto
no es muy grande. Acá ha quedado revelado entonces que ese aporte que hace el gobierno nacional del ATN no es muy relevante, muy importante. Las fuerzas en las que usted está involucrado, que podríamos llamarle, no le voy a llamar el kirchnerismo, sectores sociales que tienen una cierta identificación con determinados valores. ¿Qué esperan para los próximos meses en la Argentina caliente de hoy? Están muy preocupados, lo dije al principio, estoy muy preocupado. No, lo que van a hacer, les pregunté. No la preocupación que tiene, que la hacer. La protesta, no queda otro remedio más que protestar y organizarse, porque si la represión viene, como la ha planteado Patricia Bullrich, va a ser gravísimo. Dice que las madres no pueden ir con los hijos. Bueno, ahí parece que le van a pegar a los hijos. Ahí atenta contra el derecho que todo padre tiene de estar con sus hijos, lo cual es otra gran inconstitucionalidad de lo que pretende Bullrich. Yo voy a esto. Nosotros en la década, porque ya lo vivimos esto, usted y yo, los que somos más grandes, el doctor, en la década del 90, ¿se acuerda cuando decíamos todo ajuste cierra con represión? Bueno, acá el ajuste es brutal y la represión va a ser brutal. La gente, por eso digo que, por un lado, la protesta va a ser inevitable y por otro lado, hay muchas organizaciones que están pensando en esto. ¿Cómo nos juntamos para resistir? ¿Cómo nos juntamos para protegernos? ¿Cómo nos juntamos para sobrevivir? Me acuerdo del Club del Trueque, cuando no podíamos ni comer, el Club del Trueque, o sea, hay un montón de salidas populares que ya se están reelaborando, repensando, porque sabemos que la represión va a ser brutal, el hambre va a ser brutal, viene un diciembre muy caliente. A ver, ¿quiere contestarle? Yo le voy a citar a Curcio Malaparte. No sé si usted se recuerda. Curcio Malaparte es un gran autor de origen italiano. Que escribió, participante de la Segunda Guerra Mundial. Escribió un libro que se llamaba Teoría del golpe de Estado. Y bueno, y ahí estaba la protesta. Estoy hablando de hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando del año 40. Y la protesta tiene que ir, digamos, lo que dice Curcio Malaparte, ¿no es cierto? Técnicas del golpe de Estado, perdón, me equivoqué, bueno, es técnica del golpe de Estado, un clásico, que sirve en tanto y en cuanto sea una medida colateral de apoyo, porque tiene un periodo de vida determinado, porque no se puede vivir protestando. Eso ya lo decía Curcio Malaparte, y los últimos ejemplos. Por eso ustedes tienen que graduar el nivel de la protesta para tener resistencia, porque si no, si es solo la protesta, lo que pasó en Perú, ¿no es cierto? La sola protesta no Pero vale. el hambre puede ser graduado. La necesidad dramática, el hambre. Bueno, usted me vuelve siempre a la historia. Al presente. Sí, bueno, pero estoy yendo antes de con Cristo, la idea del hambre. Antes de Cristo, al pueblo se dice que hay que darle pan, pero también hay que entretenerlo, ¿no es cierto? Hay que darle pan, hay que entretenerlo y viene la lucha. Y hasta ahora nos han entretenido. Te hago la mirada final. Déjeme ir una reflexión final para darle un cierre. Equilibrado. Me parece que lo que acaba de decir el doctor acá es una realidad. Acá hay un 56-57% del electorado que votó en contra de algunas medidas y de algunas sistematizaciones extremas. Ya no lo puedo seguir escuchando, no para repetir. Paremos con la propuesta, doctor, y empecemos a construir entre todos. Entre todos. ¿Será posible entre todos? ¿Qué podemos conseguir entre todos? Cuando yo retorne, si es que puedo retornar, gracias a la fuerza del cielo, alguna vez que va a retornar. Va a retornar gracias a la fuerza del cielo. En el mes de febrero veremos cuál es la situación. Y vamos a recurrir también al doctor. Bueno, muchas gracias. Y espera que estase la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no